A esta hora hablamos de política, de la relación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, del primer cara a cara en ese contexto entre los presidentes Gabriel Boric y el electo José Antonio Kast ayer en la inauguración del Congreso del Futuro, con mensajes cruzados en torno a la relación que van a sostener estos últimos 2 meses, cuando el presidente de Perú le cierra la puerta a una de las propuestas estrella del del presidente, del líder de los republicanos, lo que tiene que ver con la migración y la posibilidad de establecer entre los países un corredor humanitario. Diana Copa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. ¿Cómo les va? Muy buen día. Sí, en la última jornada las miradas se concentraron en el primer encuentro entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, luego de una semana marcada por las tensiones políticas, y en ese contexto ambos coincidieron en el Congreso Futuro, instancia en la que intercambiaron algunas palabras y en la que, lejos de omitir el clima de los últimos días, hicieron referencia directa al escenario político que ha marcado la agenda reciente en sus respectivos discursos. Kast optó por bajar el tono de la confrontación, señalando que polemizar es sencillo, pero que construir acuerdos resulta mucho más complejo, y a su turno el presidente Gabriel Boric también buscó disminuir la tensión, llamó a no quedarse con la peor versión del adversario y a perseverar en el diálogo como eje central. Aquí, personas que piensan distinto, imagínense lo distinto que podemos pensar con algunos de los presentes, no quiero mirar a nadie. Es muy fácil polemizar, pero es muy difícil construir. No pensemos siempre en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice y lo que ha dicho acá es mucho más constructivo. Y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que vale la pena ser discutidas. Bueno, es clave esto último que dice el presidente Gabriel Boric, porque según han confirmado fuentes de las oficinas del presidente electo, ya estarían las coordinaciones entre el ministro del Interior Álvaro Elizalde y Claudio Alvarado, quien es el encargado del traspaso entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. También posible carta para el Ministerio del Interior para una reunión entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. No se ha confirmado cuándo será ni dónde será, pero no se descarta, por ejemplo, que sea su segunda cita en el Palacio de la Moneda. Ahora, pocos minutos después de estos discursos en el Congreso Futuro, en el Palacio de Gobierno, se desarrollaba una actividad encabezada por los ministros Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, Luis Cordero, Jimena Aguilera, entre otros, para dar a conocer una plataforma destinada a destacar los 1000 logros del gobierno. La iniciativa busca defender el legado de la actual administración a través de 3 ejes: estabilización, avance y transformación. Todo esto ocurre en medio de la cuenta regresiva para el anuncio del gabinete, que debería concretarse el próximo 20 de enero. Y durante la última jornada se registraron movimientos en las oficinas del presidente electo. Llegó Natalia Ducó, quien aparece con la carta que corre con ventaja para asumir el Ministerio del Deporte, y también Judith Marín, secretaria general del Partido Social Cristiano. Recordemos que esta colectividad todavía no tiene ninguna posible cartera asignada, y uno de los perfiles que está sonando es precisamente para el Ministerio de la Mujer. Ahora el proceso no ha estado exento de críticas, particularmente en torno al nombre de Guillermo Turner, periodista y ex ejecutivo de CMPC, considerado para el Ministerio de Defensa. Algunas voces sostienen que su perfil no generaría el consenso necesario, y además todavía está la duda de quién va a encabezar el Ministerio de Seguridad. Todo indica, y ha ido tomando fuerza, la idea de que sea un parlamentario, en particular el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, y ahí se están barajando las opciones también, porque al ser senador electo quedaría en manos de la directiva del Partido Republicano y también del comité político quien asume como senador o senadora designado, y eso también es un tema a tratar. Ahora, desde los pasillos de la Gloria 88 señalan que el objetivo es conformar un gabinete que refleje equilibrios políticos, especialmente en lo relativo a la representación de los partidos. Y bueno, fue en esa línea Paula Mauricio que el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que dichos equilibrios son fundamentales, aunque recalcó que solo se conocerán una vez anunciado el gabinete. Senador Juan Antonio Coloma, que por lo demás está perfilando para ser el encargado, el embajador de Chile en España. Y ahora también Claudio Alvarado, la carta más probable para el Ministerio del Interior, insistió en que se trata de decisiones que recién se van a dar a conocer el 20 de enero.
Siempre es deseable tratar de incluir, sumar, obviamente, pero obviamente para eso hay que esperar primero que se nombre gabinete. No, a mí no me corresponde dar nombres ni señalar perfiles, porque el nombramiento de los ministros es una facultad exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, hay que esperar el día 20 cuando se hagan los anuncios respectivos. ¿Esos nombres ya están en seguridad, en defensa? Insisto, son facultad exclusiva del presidente de la República y los nombres se van a conocer el próximo 20 de enero, próximo martes 20, siguen circulando de todas maneras, Diana, múltiples nombres. Ayer, por ejemplo, tarde se anunció la renuncia de la presidenta de la Asociación de AFPs, la economista Paulina Yasigi, y de inmediato su nombre también comenzó a circular como una posible carta ministerial. Pero bueno, es atribución del presidente, ya veíamos, y será de aquí al día 20 cuando se haga el anuncio oficial. Pero en paralelo, algo que también anticipábamos, se conoció la negativa del presidente del Perú, José Gerí, de esta idea de corredor humanitario, que fue uno de los principales planteamientos que hizo el presidente electo José Antonio Kast en su viaje a Lima. ¿Qué ha pasado? Sí, fue uno de los puntos claves la semana pasada abordados durante el viaje a Lima, el tercer viaje internacional que concretó José Antonio Kast, y recordemos todos los que ha tenido, de hecho ha sido con ese foco, el corredor humanitario, una propuesta estrella que necesita la colaboración de varios países, entre ellos Perú, Ecuador, incluso también Colombia, y lo conversamos varias veces, cómo esto necesita una colaboración fundamental de otros países de la región, y cómo ha ido perdiendo de alguna manera apoyo. El mandatario peruano insistió en que no se puede seguir permitiendo el ingreso de personas en situación irregular al país. Era lo que destacaba José Gerí. Ahora, horas más tarde y antes de retirarse ayer de las oficinas de la Gloria 88, José Antonio Kast fue consultado por esta situación, asegurando que todo va a estar bien. Esa fue su única respuesta antes de subirse a su auto, y las reacciones no se hicieron esperar. Por una parte, el senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, calificó la situación como lamentable. En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, sostuvo que en política los escenarios pueden cambiar y que es necesario evaluar todavía el contexto en Venezuela. Es lamentable la decisión del presidente del Perú, porque lamentablemente va a agravar más la situación en Chile, el no tener la posibilidad de tener un corredor humanitario. Yo creo que, en política todas las cosas van cambiando de acuerdo a cada momento. Tenemos que ver qué es lo que pasa efectivamente con Venezuela para poder realmente opinar y saber si tal o cual solución es la mejor. Ahora, durante esta jornada, Paula Mauricio va a ser bastante intensa en materia de reuniones en las oficinas del presidente electo. Ahora a las 9 de la mañana va a sostener una reunión con representantes de las pymes. A las 11 de la mañana va a reunirse en una audiencia con el expresidente del gobierno de España, José María Aznar. Y también a las 17 horas va a tener su última reunión, por lo menos de las que figuran en la agenda que ha compartido la oficina del presidente electo, que es con representantes de los diferentes municipalidades, la rural, también la Amur. Así que ahí vamos a estar atentos a lo que ocurra durante esta jornada. Hay que recordar que en paralelo a todas estas reuniones que tiene el próximo jefe de Estado, José Antonio Kast, también hay reuniones de quienes podrían ser posibles ministros, entradas y salidas, que todas significan algo ahí en la Gloria 88, así que vamos a estar ampliando oportunamente de lo que ocurra durante el día. Yo solo quería hacer un apunte, Diana, Mauricio, en relación al tema migratorio, donde está puesta buena parte de las expectativas que alimentó el entonces candidato José Antonio Kast, el hoy presidente electo de Chile, en relación a sus promesas de que en su gobierno no habría empadronamientos ni regularizaciones para los cerca de 350.000 migrantes indocumentados que están en nuestro país. Las constantes exhortaciones, además, que hizo a que salgan de Chile antes de que asuma el 11 de marzo próximo, luego que él mismo tuviera que varias veces matizar la promesa inicial de expulsarlos a todos del país, cuando era emplazado a propósito de los costos, de la cantidad de aviones e incluso el número de vuelos. ¿Por qué lo planteo en esos términos? Porque esto del corredor humanitario es algo que ha puesto José Antonio Kast sobre la mesa, y no lo hizo solo en Perú, partió poniéndolo sobre la mesa ya como presidente electo en su visita a Daniel Noboa en Ecuador. Y yo me acuerdo que en ese minuto, lo conversamos incluso, Diana, el comando estaba sorprendido, incluso algo incómodo, con el alcance que había tomado la posibilidad de avanzar
o la propuesta de José Antonio Kast de avanzar en un corredor humanitario, porque esto no tiene que ver, y así lo ha demostrado con todas sus letras el presidente de Perú, con que la situación de los migrantes vaya a cambiar simplemente porque haya más o menos sintonía política o ideológica entre los gobiernos de turno. Aquí lo del corredor humanitario implica un montón de cosas más que Perú ha puesto sobre la mesa en su decisión de dejar de permitir que entren migrantes irregulares por los costos y las externalidades negativas que al final del día tiene un corredor humanitario, cuando aún la situación en Venezuela, intervención de Estados Unidos mediante, políticamente no ha cambiado y no representa nada distinto hasta el sábado anterior para los países latinoamericanos. Oye, y las declaraciones de ayer, Diana, del presidente peruano son literalmente un portazo. O sea, estaba recogiendo del diario El País, recoge la cita textual, dice que una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, como escenario, la hemos descartado a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario. Y agrega, yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. Y con eso cierra. Es que claro, lo que pasa es que cuando estuvo, o sea, la sintonía ideológica Milei, Noboa, Gerí es real con José Antonio Kast, pero lo que esto demuestra es que el corredor humanitario no se ha instalado en Sudamérica, no necesariamente por razones ideológicas o porque los presidentes se lleven mal entre ellos, sino porque tiene componentes que no necesariamente se solucionan a propósito de el cambio de esa sintonía. Aquí lo central es que haya un cambio político en Venezuela, y con intervención de Estados Unidos mediante, eso no ha pasado. Venezuela tiene que recibir a los migrantes. Si Venezuela se sigue negando, ¿qué solución representa el corredor humanitario? Ahora, en términos políticos, para el presidente electo José Antonio Kast, representa un desafío, Diana, ya decía yo, por la expectativa generada por él mismo en torno al problema de la migración y todo lo que yo mencionaba al principio. La invitación a salir del país, de que van a dejar de estar en Chile los migrantes indocumentados y más. Sí, de hecho ya hay críticas también desde el actual oficialismo por esta misma expectativa de la que tú hablabas, Paula, y hay que ver cuál va a ser el verdadero abordaje de las oficinas del presidente electo frente a esta negativa de Perú, entendiendo que es una de las propuestas estrella y también como lo es la cuenta regresiva para los días que pasan para el 11 de marzo y la invitación que hace José Antonio Kast a los migrantes irregulares a retirarse de forma voluntaria. Esa exhortación de Kast, era antes de que él asuma el 11 de marzo próximo. Sí, y también hay que destacar que ayer, esto se supo bastante tarde, ya cerca de la hora en la que se iba a retirar José Antonio Kast de la Gloria 88, y ya debería haber una vocería o alguna postura más elaborada por parte del equipo del presidente electo, entendiendo que esto, como ustedes bien decían, es un portazo a una idea clave y que se necesita fundamentalmente también el apoyo de Perú. Y, por ejemplo, si no hay el apoyo de Perú, que ustedes ya decían que hay una sintonía política, que va a pasar, por ejemplo, más adelante con Colombia. Entonces ahí hay que ver cómo va finalmente a desarrollarse esta idea que es tan clave para José Antonio Kast. Ya, pues Diana Copa, muchísimas gracias. Gracias, Diana, buen día. Buen día.